Bueno, el hermano que diseñó el púlpito, sin duda era medio profeta, porque para esta época que subimos con tanta tecnología al púlpito, alcanza muy bien el púlpito, así que muy bien diseñado. Bueno, primeramente, hermanos, entrego los saludos de los hermanos de Flor de Cuyo, ¿sí? De Mendoza, quienes cuando supieron que veníamos para acá, es más, supieron que veníamos ya antes de salir, así que los hermanos estaban orando por estas reuniones y mandaban muchos cariños. Hoy día también mandaron varios mensajes diciendo que mandaran, que entregáramos nuestros cariños y saludos a la iglesia, así que sean entregados de parte de los hermanos que tanto les aman allá en Mendoza, ¿no? Así que esperemos en algún momento poder juntar ambas iglesias, ¿eh? Sería lindo. Bueno, hermanos, hoy día el tema que el Señor ha puesto en mi corazón eh, es un tema que hace rato el Señor me había mostrado para empezar a estudiar y a investigar más, ¿no? Y uno dice, bueno, qué cosas nuevas, ¿no? Qué cosas innovadoras uno se puede ir de alguna manera estudiando y preparando en este tiempo. Y uno cae siempre a analizar lo más importante que tenemos en nuestra vida como cristianos y lo que más nos sirve en esta época, en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y es tan vigente ahora, en los tiempos que nos toca vivir, como lo fue vigente en aquella época desde la eternidad. Miren, no he dicho la iglesia en la época de los hechos. No estoy diciendo la época de la iglesia en la época reciente, en la época de Ptolomeo y todo eso. No estoy hablando de la eternidad, ni siquiera contemporáneo al tiempo en que estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, sino mucho antes, incluso antes de que este mundo fuese. Y el tema que abarca toda esa franja de la historia que de por sí se sale de nuestra historia porque abarca incluso desde antes que las cosas fuesen, tiene un solo nombre y es Jesucristo. Cuando uno estudia acerca de Cristología, que es un estudio más profundo acerca de la persona del Señor Jesucristo, uno empieza a descubrir un montón de riquezas que están a nuestro alcance, hermanos. Y muchas veces las dejamos de lado. Muchas veces de alguna u otra forma estamos tan acostumbrados a esta vida cristiana que tenemos que a veces se nos pasan momentos como hizo María, que se sentó a los pies del Señor Jesucristo y se deleitó con tan solamente escucharle. El creyente que no conoce de su Señor no le puede adorar. Puede venir a la cena del Señor, pero no le va a adorar. Puede tener un momento de oración, pero no va a tener intimidad. Entonces, justamente el conocimiento del Señor Jesucristo nos lleva a elevar nuestra vida como creyentes al punto que el Señor espera de nosotros. No es que nos haga mejor que nadie, es lo que el Señor espera de cada creyente. No de algún creyente en particular, un misionero que fue al África, que fue a la India, de cada creyente en particular. Es por eso que es un tema que nos atañe a nosotros, desde el más viejo hasta el más joven que tiene conocimiento y que puede escuchar. Así que les pido me acompañen al libro de Gálatas. Hoy día tengo a mi asesora tecnológica, así que le voy preguntando a ver si se ve. Mientras tanto, nosotros vamos a ir buscando en Gálatas, capítulo 4, verso 4, y voy a compartir, y mi hermana me va a confirmar si se ve. No se asusten porque no vamos a ver todo esto que estamos pasando de largo, sino que vamos a empezar acá. ¿Se ve, hermana, bien? Gálatas 4:4. Esto vamos a tratar de no excedernos en los 40, 45 minutos porque sé que nuestra atención por ahí se cansa después de ese tiempo, pero les pido la mayor atención y con el respeto y la reverencia que merece la reunión, y si nuestro anciano nos permite, si hay algún hermano que tenga alguna duda, no se quede con la duda. Al final de la reunión, llámeme y con mucho gusto vamos a buscar con la Biblia qué es lo que quiere decir el Señor, pero no se quede con lo que vamos a ver ahora con ninguna duda. Es fundamental que nosotros como creyentes manejemos estos temas.
Gálatas capítulo 4. Ahora sí empieza a correr el tiempo, sale a los 40 minutos, me hace una visita. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Son dos cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como dijimos, es desde la eternidad. De hecho, hay textos muy conocidos que avalan esto cuando dice que el mundo que nosotros conocemos se formó, habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban en la creación del mundo. Pero hay muchísimos detalles que nos hablan también del Padre, el Hijo y el Espíritu obrando. Por ejemplo, la Torre de Babel, cuando dice descendamos y confundamos. Esa trilogía de una sola persona, porque Dios es uno solo. Ahí está. ¿Sí? Gracias, Es muy importante que nosotros asentemos este concepto doctrinalmente. No voy a decir los jóvenes, todos. Porque en esto Satanás ha hecho estragos. Y justamente todo esto hace que nosotros tengamos un concepto distinto de nuestra fe. El Señor Jesucristo aparece en la historia del Antiguo Testamento también. Cuando nosotros estudiamos al Señor Jesucristo preencarnado, vemos toda la actividad del Señor antes que este mundo fuese. El Señor ya tenía actividad en el cielo antes de que este mundo fuese creado. Cuando este mundo se crea para el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Miren qué importante esto desde la eternidad. Es decir, que cuando uno habla del planeta Tierra, de todo el universo completo, de toda la galaxia completa, con todos sus accesorios, todo fue creado por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Es decir, que Él ya tenía una actividad preponderante antes que este mundo fuese. Cuando se crea este mundo, empiezan a haber distintos sucesos. Por ejemplo, encontramos allá Adán y Eva, encontramos qué es lo que pasa, encontramos el pecado. Génesis capítulo 3, verso 15, dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, hay un estudio riquísimo eso, se los voy mencionando porque es realmente para una reunión completa. Algo de esto vamos a ver mañana un poquito más en detalle. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, ya el Señor Jesucristo encarnado, los clavos que atravesaban las manos y los pies, que eso vamos a ver un poquito más mañana, al Señor Jesucristo los clavos, perdón que me salga de foco, fueron puestos a esta altura. No fue puesto en el pie como se lo dibuja Picasso o algunos de estos que ilustraron la pasión del Señor. ¿Qué hicieron? En ese momento se atraviesa un nervio donde justamente el sector del calcañar es el que duele. Es decir, cada cosa desde el Génesis ya nos hablaban del Señor Jesucristo. La muerte del animal que sirvió para cubrir la desnudez. Pero lo encontramos al Señor Jesucristo de una forma mucho más clara, por ejemplo, cuando aparece en la zarza ardiendo. Allí el Señor Jesucristo toma se lo llama teofanía, que es cuando baja el Señor Jesucristo temporalmente hablando con Moisés, donde lo hace a través de una zarza ardiendo. Cuando nosotros analizamos esa escena, lo vemos al ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, hablando desde la zarza. Pero esa conversación que tiene con Moisés hace que Moisés se dirija a Jehová, a Dios. ¿Quién está? El Padre y el Hijo. El Señor Jesucristo aparece allí. En el Antiguo Testamento, es más, de hecho, con los hermanos Flor de Cuyo nos tomamos 2 reuniones para hablar acerca solamente de las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo vemos en innumerables apariciones, donde el Señor Jesucristo aparece temporalmente. Pero llegamos a Gálatas capítulo 4, verso 4, y dice, cuando vino el cumplimiento, vino el Señor Jesucristo. Y nació de una virgen. Y nació bajo la ley. Miren, de esto es riquísimo. Porque primeramente el Señor Jesucristo tenía que nacer de una mujer. Tenía que nacer de una mujer. Y tenía que tomar nuestra forma. De hecho, cuando el Señor Jesucristo aparece, por ejemplo, en distintas partes, lo ven casi como alguien parecido a nosotros,
pero no tenía la forma humana de nuestra carne, ¿sí? Como nosotros nos palpamos, podemos tocarnos, vernos, acariciarnos. Para ese momento era necesario de que el Señor Jesucristo, llegado el cumplimiento del tiempo, naciera de una mujer. Naciera de una mujer que en su estado, digamos, en su estado cronológico era virgen. No había tenido, digamos, contacto con varón, nos dice la Escritura. Pero había algo ahí que doctrinalmente es importantísimo que nosotros lo sepamos. Era necesario para sacar la maldición que venía de Adán por el pecado, naciendo de una mujer, es decir, por el mismo canal por donde entró el pecado, entró el Señor, pero sin pecado, nos dice la Escritura. Y llegado el cumplimiento del tiempo. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nació, estaba ya la fecha indicada en el cielo, no fue un acontecimiento al azar. Llegado el cumplimiento que el Padre había planificado en su sola potestad, allí mismo nace el Señor Jesucristo. Y no fue en diciembre. No fue en diciembre. No vamos a entrar en ese detalle porque le digo, mire, cada tema de esto es para una reunión. No fue en diciembre. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber que fue en el día indicado por el Señor, por el Padre donde nació. No quedó registrado. No quedó registrado. ¿Saben para qué? Para que nosotros no hagamos mención a una fecha que el Padre no quiso que quedara registrada. Fíjense, pero sí nos indica que cuando fue el cumplimiento del tiempo, el Señor nació. Ahora, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, vamos a analizar un par de palabritas que siempre nos ayudan en nuestro estudio. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Allí hay una palabra que es la palabra morfé. La palabra morfé justamente no quiere decir que el Señor deje de ser Dios como algo a que aferrarse. Es muy importante este concepto, porque si uno lo lee en nuestro lenguaje español, que lamentablemente no es muy rico, uno dice, bueno, Dios, el Señor Jesucristo, se despojó, dejó de ser Dios, tomó nuestra forma de hombre y, hecho nuestra condición, fue y murió por nosotros. Miren, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que ya lo vamos a ver con tres palabritas griegas que explican mejor que nuestro castellano. Cuando dice la Escritura, en este griego, que tomó forma, acá lo que está diciendo que Cristo rinde sus atributos mismos, ¿sí? Sus atributos mismos, los rinde para efectuar un acto de obediencia al Padre, de obediencia. De la obediencia va a venir lo que nosotros conocemos como la doctrina de la justificación. Un tema que es muy importante que nosotros los creyentes lo sepamos. Si nosotros somos justificados delante del Padre, es por la obediencia del justo. ¿Quién era el justo? El Señor Jesucristo. ¿Cómo era considerado justo? Porque cumplió todos los puntos de la ley, el Señor Jesucristo. Por eso es que dice Gálatas capítulo 4, verso 4, nació de una virgen, pero nació bajo la ley. Era necesario el cumplimiento de toda la ley justamente para que alguien pudiese venir y sacar el pecado de toda la humanidad. Era muy complejo esto, hermanos. Era muy complejo. Porque la ley era nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos a entender de que éramos pecadores. Pero alguien tenía que venir en el momento indicado y no podía ser un hombre, tenía que ser Dios mismo tomando nuestra naturaleza, fíjense que cambia ahí la palabra morfe, toma nuestra naturaleza y lo que hace es adicionar a su deidad, a su naturaleza de Dios, ahora una naturaleza de hombre. Miren, se los voy a dar con un ejemplo, porque son muchas palabras y no quiero marear. ¿Qué es lo que explica justamente Filipenses capítulo 2, verso 7? Filipenses está diciendo que el Señor Jesucristo vino, se despojó, es decir, deja sus atributos, ¿sí? Para someterse a la obediencia, pero se reviste de nuestra humanidad siendo Él 100% Dios. Fíjense cómo cambia la interpretación. ¿Por qué? Es como que yo veo acá a mi hermano Pepe. Mi hermano Pepe tiene una camisa, ¿sí? Y arriba de su camisa tiene un abrigo, una campera, ¿sí? ¿Qué hace Pepe si se prende la campera? Hasta arriba. Y no, es muy probable que no se le vea la camisa.
es muy probable que ni siquiera se le vea el torso, ¿sí? Porque tiene su abrigo arriba. El Señor Jesucristo, cuando llega a este mundo, llegado el cumplimiento y nace de una virgen, Él se reviste de nuestra humanidad, pero nunca deja de ser Dios. ¿Se entiende, hermanos? Ocupa esta carne que nosotros tenemos, pero no deja de ser Dios. Es muy importante que nosotros conozcamos este concepto doctrinal. ¿Por qué? Porque incluso hay muchas religiones que dicen fue un maestro. Cuando dicen fue un maestro, está diciendo fue hombre. Cuando dice fue dioses, como dicen los testigos de Jehová, está diciendo, bueno, fue un dios, pero no fue nada más que uno de los tantos dioses. Estamos hablando de idolatría. Acá es el único Dios creador del cielo y de la tierra, porque no hay otro Dios que toma nuestra forma humana en la persona del Hijo del Señor Jesucristo, que es desde la eternidad con el fin de venir a buscarnos a nosotros. Fíjense cómo cambia el concepto. Ahora, ahí nosotros encontramos dos actos sublimes. En primer lugar, el Señor hace una autorrenuncia. El Señor, cuando viene y nace, hace esa autorrenuncia de sus atributos, que no es que los pierde, no es que los pierde, sino que los deja, en cierta manera, retenidos ahí para poder obedecer. Y les hago una pregunta. ¿Acaso el Señor Jesucristo no podría haber sido librado de la cruz? La palabra lo dice. Habían 12 legiones de ángeles, ¿sí?, dispuestas de que el Señor Jesucristo, si las llamaba, estaban ahí para defender. A un radio de 12 metros, aniquilaban ese radio de 12 metros alrededor de 12.000 ángeles aproximadamente. O sea, imagínense si él no tenía atributos para llamar. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor se despoja, ¿sí? No es que diga, bueno, yo no tengo el atributo de hacerlo, sino que somete ese poder como Dios a una obediencia plena. Miren, es difícil de explicar esto, hermanos queridos, pero a ver si puedo hacerlo con estas palabras. Es como que él lo podía hacer, sin embargo no lo quiere hacer. ¿Se entiende? El Señor podía ser librado de la cruz, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. Porque el Padre había escrito ya en la ley que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecado, pero esto es mucho más amplio. ¿Por qué? Lo vamos a ver el domingo también, porque era necesario que derramara sangre para aplacar la ira de Dios a causa del pecado. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando viene y toma nuestra forma, retiene esos atributos, pero no es que los pierda, nunca los pierde. Nunca los pierde el Señor. Lo que hace es retener en cierta forma de no ponerlos en práctica, por así decir, solamente por obediencia al Padre. Ahora, ahí hay una palabra que es la palabra kenosis, es una palabra griega. La palabra griega significa que se despojó, pero no deja de ser 100% Dios. Ahí acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Versículo 2. Mateo capítulo 17, verso 2. Y después vamos a buscar Hebreos. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una pregunta. Mateo capítulo 17, versículo 2, es la escena del monte de la transfiguración. Si nosotros vamos al capítulo anterior, el Señor les anuncia su muerte, les dice todo lo que va a pasar, les dice cuáles son las cosas que van a acontecer. De repente van a un monte. En ese monte, el Señor Jesucristo se aparta como para orar. Están este trípode de discípulos del Señor, que era Pedro, Juan y Jacobo, están ahí cerca de él. Pero ¿cómo lo vieron al Señor? Tal cual lo veían hasta ese momento. Su carne, sus vestidos, como los tenemos nosotros, sus limitaciones como hombre. ¿Por qué digo limitaciones? Porque nosotros somos limitados. En ese momento, cuando están allí Pedro, Juan y Jacobo, ¿a quién ven? ¿A otro Señor Jesucristo o al mismo Señor Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes? El mismo Señor Jesucristo, que había estado hablando con ellos, que ahora se separa a orar. Y de repente, justamente nos dice Mateo capítulo 17, verso 2, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es eso? Es cuando Pepe se saca el pullover. En ese momento
se saca ese pullover, se saca esa camisa de hombre, y lo que están viendo ellos no es nada más ni nada menos que la esencia del Señor Jesucristo. Estaban viendo a Dios, al Señor Jesucristo en su deidad. ¿Estaba el Señor Jesucristo vivo? Estaba vivo. ¿Había sido muerto por nuestros pecados? Todavía no. Pero en este texto justamente se ve esta palabra griega, que es kenosis, que no es que se despoja de ser Dios. Está conviviendo 100% Dios y 100% hombre. Pero en ese momento la Escritura nos muestra que el Señor Jesucristo es Dios. Y está ahí con ellos. Y los discípulos ven, y acá viene un tema material, hermanos, que es muy importante que nosotros sepamos porque esto es de Dios nomás. ¿Qué pasa con la ropa del Señor Jesús? ¿Qué pasa con la ropa? Sus vestidos se hicieron resplandecientes. Y uno dice, bueno, la ropa es material inorgánico, no puede irradiar nada. Pero era tanto la irradiación de la deidad del Señor Jesucristo que sus vestidos es como cuando ponemos una linterna acá adentro. Empieza a resplandecer. No había otra, no podían contener la deidad del Señor Jesucristo. Vamos por favor a Hebreos capítulo 2, verso 17. Perdóneme que vaya rápido, hermanos, no quiero que me alcance Sally y no haya terminado el tema. Hebreos capítulo 2, verso 17, dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Saben a quién veían los hombres contemporáneos del Señor Jesucristo? A un hombre, 100% hombre, semejante a sus hermanos, así como yo lo veo a Víctor ahora, lo veían al Señor, cansado del camino, y la mujer ofreciéndole agua, lo veían al Señor sediento, dame un poco de agua de beber, lo veían al Señor cansado, cuando todos se iban a sus casas a dormir, el Señor buscaba una piedra para recostar su cabeza. Debía ser en todos semejantes a sus hermanos. ¿Por qué? Porque nació con nuestra naturaleza, él se cansó, él también le dolía la cabeza, él también le dolían las piernas después de caminar 90 kilómetros para irse a bautizar, después de servir al Señor, él estaba cansado también, compartió todo, mis queridos hermanos, y acá me adelanto al final del mensaje, en esto, compartió todo para poder asistirnos en todo. Por lo tanto, no hay un creyente, me refiero a creyentes salvados, no me refiero a personas que dicen yo conozco al Señor, me refiero a personas convertidas. No hay un creyente que pueda decir yo esto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar este vicio, porque fue semejante a nosotros en todo. ¿Saben para qué? Para que todo aquel que lo reciba acá, como lo hemos hecho nosotros, podamos hacer las cosas que sin el Señor no podríamos hacer. ¿Se entiende, hermanos? Y eso nos empieza a mostrar cómo es nuestra salvación, cómo es la vida del creyente. ¿Por qué nos dice la galería de la fe? Tapaban bocas de leones, hacían esto, pasaban a filo de espada, los querían prender fuego y seguían predicando, hacían esto y aquello. Justamente porque había algo en sus vidas que los hacía distintos. El Señor Jesucristo en todas las apariciones del Antiguo Testamento. Pero ahora, llegado el tiempo, el cumplimiento, ese poder irradiado en la persona del Señor Jesucristo empieza a ser justamente en alguien semejante a nosotros para poder preparar, condicionar, adaptar, preparar, completar a los creyentes, al cuerpo de Cristo, donde ahora me estoy adelantando muchísimo, Él es cabeza. Pero el cuerpo que somos los creyentes, ahora tenemos muchísimas cosas a nuestro favor por el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, perdónenme que haga un puente entre lo que es el final de este estudio y lo que es hasta este momento. El puente es, Jesucristo marcó una diferencia en la humanidad, totalmente. Cuando el Señor puso sus pies en la tierra y se fue allá arriba al cielo, marcó una diferencia en aquellos hombres de esta época que aquellos que estudian las dispensaciones lo nombran como la dispensación de la gracia, donde hace hombres y mujeres totalmente distintos a los que fueron antes del Señor Jesucristo y los que somos ahora. Que Satanás nos borronee eso y nos haga creer otra cosa, y lo peor de todo, nos haga vivir otra cosa, no quiere decir que esa sea la realidad del Señor Jesucristo para con nosotros. Hay un texto más, Mateo capítulo 9, verso 4.
Mateo capítulo 9, verso 4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? 100% hombre, 100% Dios. Estaba ahí, reunidos con ellos estaban hablando, le estaban diciendo una cosa, y es como, perdón el ejemplo, ¿no? Voy a poner al hermano Víctor, que sé que es bueno, por eso lo voy a usar de ejemplo. Es como que el hermano Víctor me está mirando muy atento y por dentro está diciendo, ¿cuándo se irá a callar el Adrián? Yo quiero irme a comer una pizza que va a hacer mi esposa y lo estoy aguantando al Adrián y la sal y no dice cuánto tiempo lleva. Imagínense, el Señor los veía así atentos. Sin embargo, el Señor los miraba y sabía lo que estaba en el pensamiento de cada uno de ellos. 100% hombre, 100% Dios. Queridos hermanos, al día de hoy es igual. El Señor Jesús sabe lo que hay en nuestras mentes, sabe lo que hay en nuestros corazones, a tal punto que dice, van a estar orando y yo ya voy a estar sabiendo qué es lo que van a estar necesitando. Por eso dice la palabra, el Espíritu va a estar intercediendo a través de ellos para pedir cómo conviene. Fíjense cómo arrasó con nuestra vida a tal punto de mejorarnos. Incluso cuando oramos, el Espíritu dice, Adrián está pidiendo esto, pero lo que necesita es esto. Adrián está rogando por esto, pero no sabe de esto, no sabe esto otro, no sabe esto de aquello. Esa obra que hace el Espíritu, el Señor Jesucristo la hizo acá cuando estaba con los discípulos. ¿Es vigente al día de hoy? Es vigente. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de su Espíritu. Porque Él cuando se fue, dice, me voy a ir, pero va a haber alguien que va a continuar la obra. Y va a hacer lo mismo que yo hago. Y tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Saben quién es? El representante del Señor Jesucristo acá en la tierra, que hace lo que el Señor Jesucristo hacía ya en esa época, lo hace con nosotros. Por eso, hermanos, al Señor no le podemos engañar. Absolutamente nada. No podemos decir, yo soy cristiano, pero aquello. Yo soy cristiano, pero esto otro. Hermanos, Él nos conoce. Conoce lo que hay en nuestro corazón. Conoce lo que hay en nuestra mente. Conoce que nuestra boca dice una cosa, pero nuestra mente y nuestro corazón va por otro lado. Aún Él conoce esas cosas. Y en ese conocimiento perfecto nos tiene que llevar a nosotros realmente conocer quién es el Señor. Hermano, cuando usted viene a la reunión, viene a escucharlo el Señor. ¿Cómo viene su corazón? Si viene a escucharlo el Señor. Cuando usted se levanta en la mañana, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe qué está haciendo? Está golpeando ahí la puerta para que por medio del Señor Jesucristo su oración llegue. ¿Y qué le dice el Padre? ¿Cuánto tiempo pasa adorándole? El Señor tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando le damos gracias por lo que Él nos ha dado. Y sed agradecido en todas las cosas, dice el Señor. Se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres. Oró por su vecino usted hoy día. Oró por aquel que nos ultrajan y nos tratan mal. ¿Cuántas cosas debiéramos conocer? Y el Señor dice, yo conozco el corazón de ellos, conozco sus pensamientos. Llevan una vida parecida a la de cristianos, pero ¿cuánto nos falta, hermano? Por eso es que el Señor se paraba delante de ellos y los miraba al Señor. Y el Señor conocía lo que había en su mente. 100% hombre, 100% Dios. La otra palabrita griega es la palabra tapeinosis. La palabra tapeinosis quiere decir que se humilló y descendió de la humanidad a la muerte. Esta palabra tapeinosis es muy importante, hermanos, porque ¿qué es lo que quiere decir? Esa cualidad de 100% hombre y 100% Dios nos lleva a ver por ahí un lado erróneo. Me voy a adelantar algún temita por si mañana me falta el tiempo. Cuando uno lee Mateo capítulo 26, allí el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿cuántas veces el Señor pide por lo mismo? 3 veces. ¿Y qué es lo que pide el Señor Jesucristo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En la Escritura, la palabra copa, ¿sí? Allí se concentra los juicios. ¿Sabían ustedes? Por eso es que los judíos tenían 7 copas para celebrar la Pascua. Es por eso que desde Ezequiel se menciona la copa de la ira de Dios, que lo encontramos hasta el libro de Apocalipsis. En la copa se concentraba absolutamente todas aquellas cosas
que el Padre estaba en contra del pecado. Eso es representativamente de la copa de ira a causa de nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo dice, si es posible, pase de mí esta copa, el Señor no estaba diciendo no quiero sufrir. No estaba diciendo no quiero sufrir. Iba a sufrir, yo he escuchado decir hasta el mensaje, porque iba a extrañar a sus discípulos, seguro que los iba a extrañar, porque los amaba. Eso sí, no me cabe la menor duda que el amor del Señor iba a hacerle extrañar, por eso dice el Señor, cuánto he deseado comer con vosotros esta cena hasta que venga, ¿no? Y perdón si me estoy saliendo de foco. Ahora, el punto es, mis queridos hermanos, que el Señor cuando dice, si es posible pase de mí esta copa, y lo pide 3 veces, ¿saben qué era este momento realmente? El Señor iba a beber, ¿sí?, la ira de Dios, todo el castigo de una persona que va al infierno, de toda la humanidad que va al infierno, lo iba a beber el Señor. Tomando en sí el castigo de todos nuestros pecados, bebiéndolo hasta el final. Mañana vamos a hablar qué es lo que pasa en ese momento de la cruz. El Señor cuando pide esas 3 veces no está diciendo no quiero sufrir. El Señor sabía que iba a ir a sufrir, porque obviamente su sangre tenía que ser derramada. Pero el mayor dolor del Señor por el cual pide 3 veces justamente es porque Él va a ir y va a gustar toda la ira del Padre. Gustar me refiero a que va a tomarlo hasta el final. En aquella época, le contaba a Irene, se ilustraba, y el Señor lo ilustra en la palabra, la copa con los sedimentos. ¿Saben lo que era la copa con los sedimentos? Normalmente cuando había un reo de muerte se le entregaba una copa. Esa copa se le ponían ciertas heces, eran raíces venenosas. Y se le daba a beber esa copa. Cuando tomaba ese líquido, obviamente se moría la persona, ¿no? Porque era un veneno. Se le daba esa copa de muerte. Ahora, de ahí viene, de la historia judía, viene tomada justamente de que se bebía hasta los sedimentos, es decir, los pedazos de borra que quedaban o las raíces mismas eran masticadas. Cuando dice el Señor que lo iba a beber hasta el final, se refiere a eso. El Señor bebió hasta el final todo el castigo que una persona tiene cuando va a parar al infierno. El Señor lo bebió hasta el final y lo hizo por nosotros. Es por eso que el Señor ora de esa manera. El Señor, su humanidad, sufrió dolores desgarradores. Isaías 52, desde el versículo 12, desde el versículo 13 hasta Isaías 53, verso 12, nos describen una situación desgarradora que la vamos a ver mañana. Pero eso no es lo que le preocupaba al Señor. Lo iba a sufrir. Pero lo que más le preocupaba era justamente el desamparo del Padre en el momento de tomar nuestro pecado. Y eso era beber la ira de Dios. Lo vamos a ver mañana en más detalle. ¿Qué es lo que es esta palabra tapeinosis? El Señor se humilla. El Señor se humilla delante de los hombres, delante del Padre primeramente. No usa ninguno de sus atributos como Dios y va a parar a una muerte segura por cada uno de nosotros. Cuenta Ptolomeo en uno de sus escritos, dice, aquellos que veían al Señor Jesucristo, un escritor contemporáneo judío de la época del Señor, dice, lo veían al Señor como alguien que quería ir a la muerte. Y ahí se compara cuando dice, gustó la muerte, quería ir a morir. Hermano, y ahí se entiende el amor del Señor. El amor del Señor le lleva a querer ir a morir por nosotros. No fue una muerte accidental como lo muestran los cuadros, que lo agarraron los judíos. Hay un tema que ya lo vamos a ver mañana, el tema del Sanedrín y todo eso. No es que lo arrastraron a la muerte. Dice el Señor Jesucristo fue entregado por el determinado y anticipado consejo del Padre. Y él mismo dijo, acá estoy. Y puso su rostro como un pedernal. Quiso el Señor ir a morir por nosotros. Quiso el Señor obedecer al Padre, humillarse de tal manera para entregar su vida por nosotros. Miren cómo cambia la historia y cómo cambia el cuadro. No lo vemos al Señor así todo escuálido, cargando una cruz. El Señor afirmó su rostro como un pedernal. Y aquel como el león de la tribu de Judá quiso cargar la cruz para ir a morir por usted y por mí en la cruz, de una forma muy valiente. Le golpeaban y le decían, di esto, di aquello, y el Señor enmudeció como un cordero. Pero había un león adentro que quería ir a morir por nosotros en la cruz de Calvario. 100% hombre,
pero 100% Dios, humillado hasta lo sumo delante del Padre para pagar el precio de nuestra salvación, hermano. No es cualquier cosa. El precio de nuestra salvación. Ahora, tenía que ser justamente la concepción o el nacimiento del Señor a través de una forma virginal. Es decir, tenía que haber una garantía de que el Señor Jesucristo fuera sin pecado. Miren, aquellos que por ahí han cursado la fe católica en algún momento, seguramente les va a resultar muy familiar la palabra el pecado original. ¿Lo han escuchado ustedes? Dicen que se bautizan a los niños para sacarle el pecado original. Bueno, ya hay una serie de cosas. Dentro de todas esos conceptos no bíblicos, hay una pequeña partecita que sí es bíblica. ¿Saben cuál es? Existe un pecado que viene desde nuestros orígenes. Y ese pecado, obviamente, dice el libro de Romanos, así como entró la muerte por un hombre, por otro hombre entró la vida. El hombre por el cual entra la muerte es Adán. Esa muerte que entró tenía que ser sacada por otro hombre, no había otra forma. Por lo tanto, ese hombre tenía que tener nuestra naturaleza, nacer igual que nosotros, ¿sí? Tener, miren lo que voy a decir, y ojo con esta palabra, porque en castellano puede ser media confusa. Nuestras debilidades no quiere decir que pecaba igual que nosotros. Nuestra debilidad es que podía ser tentado como nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Al Señor Jesucristo se lo tentó muchas veces, pero el pecado en nosotros da origen al pecado. Mire, es como que, voy a poner un ejemplo práctico, es como que alguien dice, mira, no tenés que ver esto porque es pecado, ¿sí? No tenés que ver esto porque sabemos que el pecado entra por los ojos, va al corazón y es pecado. ¿Saben cuántos creyentes ahora son los que autoseleccionan qué es pecado y qué no es pecado? Yo esto lo puedo ver, total, no es tanto pecado. Esto sí, esto no, esto sí es pecado, pero esto no. Nosotros somos los que decimos que es pecado y que no. El Señor Jesucristo traza una línea mucho más clara. Y Él sí fue tentado absolutamente todo, pero sin pecado. Pero ¿saben qué quiere decir? Él no transitó por la tentación. Vino Satanás, le tentó 40 días en el desierto. Y así muchas tentaciones. Miren, el Señor Jesucristo podría Él mismo haberse librado de un montón de cosas y sin embargo no lo hizo. Ahora, tenía que nacer de una virgen. Pero, ¿qué es lo que, digamos, como para redondear el tema, qué es lo más importante de esto? Toda persona que nace y que empieza a tener concepto del pecado va a una muerte segura, a una muerte espiritual segura. Es decir, que si esa persona de alguna manera muere, va al infierno. Por eso el Señor Jesucristo en su ministerio se ocupó de hablar mucho del infierno. Miren, les digo que de todos los profetas, de todos los que escribieron después del Señor Jesucristo, nadie habló tanto del infierno como el mismo Señor Jesucristo. Habló claramente, habló del lago de fuego y azufre, habló de los que arden, ardió de los que le dicen que alguien venga y ponga un dedo mojado en mi lengua para que me refresque un poco. Habló del crujir de dientes y habló de una muerte permanente. El Señor Jesucristo no ocultó nada de eso. Ahora, ¿qué es lo importante? De alguna manera tenían que venir y sacarnos de ese estado que todos nosotros teníamos hasta ese momento. Acompáñame, por favor, un texto conocido, Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Cómo vamos, hermana, de tiempo? 10 minutos, perfecto. Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente, destituidos quiere decir que nunca podríamos alcanzar, y ahí la palabra gloria, mi querido hermano, y es como que no quiero llenarlos de temas, pero cuando el Señor Jesucristo resucita, quizás esto veamos algo el domingo también, cuando el Señor Jesucristo resucita, ahí hay una palabra que muchas veces nosotros no la consideramos, que es que el Señor Jesucristo entra a las glorias del Padre para llevarnos a nosotros con Él. Ojo con este tema, porque muchos dicen, bueno, duerme en Cristo, y uno piensa que la persona está durmiendo en un estado aletargado hasta que venga el Señor. No es así.
Aquellos que han alcanzado algo que dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor, que es cuando la persona sale de este mundo y va inmediatamente a la presencia del Señor, entra a las glorias del Señor, que el Señor Jesucristo obtuvo en el momento que resucitó cuando al tercer día. Cuando el Señor Jesucristo resucita, entra a las glorias. ¿Para qué? Y de esto hay texto que lo vamos a ver mañana. Para que todos aquellos que hemos creído en Él, justamente, que estábamos destituidos de esa gloria, ahora empecemos a estar constituidos en esa gloria. ¿Se entiende, hermano? Estoy metiendo muchos temas doctrinales que los tendríamos que ver cada uno en particular. No quiero marearlo y menos un sábado a la noche que ya es de descanso, pero cuando dice acá la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el Señor Jesucristo tomó cuerpo, tomó nuestra forma humana para constituirnos ahora en esa gloria de Dios, el cual nosotros podemos entrar. ¿Saben cuándo? Desde el momento en que morimos. O el momento en que el Señor nos venga a buscar. No es un estado de aletargamiento. Aquellos que nos han precedido están en las glorias del Señor. Y dice Apocalipsis capítulo 6 que están viendo el rostro del Padre. Y es un estado totalmente activo. No es un estado del éter o que están durmiendo. Están disfrutando de la presencia del Señor, compartiendo con Él, teniendo una interacción, mi querido hermano, que es muy importante ver, y todo eso se refiere a la gloria del Señor. La gloria que se obtiene porque Cristo se encarnó y murió por nosotros, nos justificó y nos constituyó en lo que antes estábamos destituidos. Por eso es muy importante estudiar estas palabras. Era algo que no poseíamos, hermanos, y ahora tenemos en Cristo. Miren lo que les digo. Los creyentes en la época de los martirios, en la época donde la muerte era segura, somos creyentes, salíamos de esa puerta y es muy probable que quizá algunos de nosotros no nos viéramos de vuelta, porque mataban a los creyentes. ¿Saben cómo vivían ellos? ¿Saben cómo vivían? Felices de congregarse, gozosos de ser tenidos por dignos de morir en el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque sabían cuál era su depósito. El depósito no era una cuenta bancaria. El depósito eran las glorias celestiales que se veían automáticamente cuando salían de esta tierra y iban al cielo. Y si no, leamos Hechos capítulo 6. ¿Qué pasó con Esteban? Lo estaban apedreando. Y en ese mismo momento dice la Escritura que estaba agonizando. ¿Y qué veía él? ¿Saben a quién estaba viendo? Al Señor Jesucristo, a la diestra del Padre. Él había sido constituido ahora en gloria. ¿Por qué? Porque Cristo se encarnó. Porque Él murió y resucitó. Mi querido hermano, el día que nos toque partir, lo primero que vamos a ver es la gloria del Señor. No tenga miedo. Es el lugar tan maravilloso, tan espectacular, que dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Es ganancia. Lo va a ejemplificar de una forma. Es una ganancia que no tiene comparación. ¿Pero por qué? Porque Cristo se humanó y nos constituyó en herederos y coherederos con Cristo de esa gloria que Él mismo restauró por nosotros. Pero para que fuese eso posible, Él tenía que humanarse primero, tomar nuestra condición, no dejó de ser Dios, se mantuvo como Dios, se revistió de nuestra humanidad para que nosotros tuviésemos esa gloria que Él tiene con el Padre. Vamos a ir terminando, hermanos, en los otros puntos. Un dato muy importante por nosotros es defender de que el Señor Jesucristo nació de la Virgen María y se encarnó. Ustedes saben que es un punto de nuestro credo. Nuestro credo como creyentes es justamente defender de que Cristo nació de una Virgen. Primera Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4. Vamos a ir terminando. Hermana, Sally es buena, pero no quiero abusarme del tiempo. Primera Juan capítulo 4, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu
ojo con esta palabra, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Saben qué quiere decir este texto, hermano? Nosotros más que nunca, si pensamos que estamos a las puertas de que el Señor Jesucristo venga, ¿saben qué es lo que tenemos que predicar? Que Jesucristo es Dios, pero que vino en carne también y nació de la Virgen María y habitó entre nosotros y murió. Esto que estoy diciendo, hermanos, tiene que ser de un concepto pero muy fluido de parte nuestro, porque el anticristo que ya está, su espíritu del anticristo vigente en este mundo, ¿saben qué va a decir? Cristo no ha nacido todavía. Cristo no ha nacido. Están los que no creen en Él, por lo tanto dice, no ha venido, no tengo en qué creer. Están los judíos que dicen que aún no ha venido el Señor Jesucristo. De hecho, hace menos de 6 meses atrás nombraron a un tal Isyahu, no sé cuánto, diciendo es el Mesías, y después se hizo el que murió, y dicen algunos que hasta ha resucitado. Dice el Señor, van a haber muchos falsos cristos. Pero el espíritu del anticristo, ¿saben qué es lo que hace? Niega que Jesucristo haya resucitado. Y uno dice, bueno, yo realmente creo que Jesucristo vino y nació de una virgen. Yo eso no lo voy a negar, lo voy a defender. Pero, mi querido hermano, quiero terminar con este concepto. Una cosa es el conocimiento de que el Señor Jesucristo nació de María. Pero vamos a analizar un poquito el texto. Dice el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Saben de qué está hablando ahí? No está hablando de un conocimiento intelectual. Está hablando de una confesión práctica, donde yo con mi vida muestro que Jesucristo vino y nació un día, murió, resucitó y está vivo acá, y yo vivo para Él, por medio de Él, y absolutamente todo lo que hago es por Él. Ojo con ese concepto, porque es muy distinto, no es un concepto intelectual. ¿Saben qué quiere decir? Que cuando yo voy caminando y veo a mi hermano Johnny en la calle, no lo veo a Johnny. Yo veo sus reacciones, él va a la facultad, va a empezar a ir a la facultad ahora, va a estar en otro lugar, no lo van a ver a él. ¿Saben qué quiere decir esto? Que confiesa que Jesucristo vino en carne. Lo ven a Él y ven una vida totalmente transformada. ¿Por quién? Por Cristo. En algún momento le preguntarán, ¿qué es lo que vos tenés? ¿Qué te ves distinto? Él va a decir muy simple y muy sencillo. Por eso dice, confiesa, Jesucristo me cambió. Jesucristo me dio esta vida. Y es tan feliz, lo ven tan gozoso, lo ven tan completo en Cristo que alguien le va a decir, quiero ser como vos. Contame, ¿qué pasó en tu vida? Yo creí a Cristo. Vení, te invito a la iglesia. Y así empezó el testimonio. Van a ver a un matrimonio. ¿Por qué este matrimonio no se pelea? ¿Por qué se llevan tan bien? ¿Por qué tienen esta paz? Cristo es el rey de nuestro hogar. No hay psicología, no hay terapia de matrimonio. Es Cristo. Cristo entró a mi casa, como se decía cuando éramos recién creyentes. Cristo entró a mi casa. Pasó esto, cambió mi vida, cambió mis padres, cambió mi familia, me dio esta nueva vida. Por eso esta felicidad, por eso este gozo. Ese es el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hermanos, no nos engañemos. El espíritu de anticristo está vigente en nuestros días. E incluso me temo que está perjudicando a los creyentes. ¿Saben por qué? Porque nos van a preguntar y nosotros intelectualmente decimos, sí, nació de una virgen. Ninguno de nosotros lo va a negar, pero con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestras palabras, cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en la facultad, en el colegio, en el vecindario, en lo que sea, cuando me ven a Cristo. ¿Por qué en Antioquía se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos? Porque veían a Cristo en ellos. Incluso hasta cuando llegaban al borde de la muerte, veían a Cristo en ellos. Cuenta una historia, y con esto sí termino, hermano. Cuenta una historia, eh, no está en la escritura, ¿no? Una historia judía. Cuentan, dice que cuando Pedro llegó al borde de la muerte,
por el testimonio de Jesucristo. Dice que en ese momento, perdón, Andrés, no era Pedro. En ese momento, cuando llega el hermano de Pedro, Andrés, cuando llega al borde de la muerte, dicen que lo iban a crucificar por el testimonio de Jesucristo. Entonces él dice, sí, yo por Jesucristo voy a ir a morir. Entonces, en ese momento, cuando le van a crucificar, porque iba a morir crucificado, dice, no me crucifiquen cabeza arriba, sino boca abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y pusieron su cruz inclinada, y así le dieron muerte. Es la cruz de San Andrés que vemos en cada paso a nivel. Ahora, hermanos míos, ¿qué ven en nuestra vida cuando nos ven? Ven al Señor Jesucristo. Ven al Adrián muerto en sus reacciones, en su vida, en sus intereses, en lo que quiere hacer. Nos ven parecido al mundo, nos ven parecido al Señor. Hermanos, dice que si confesamos realmente que Jesucristo ha venido en carne, nosotros somos esas cartas que confiesan, cartas escritas que muestran que Cristo vino en carne. Miren, si de este grupo de creyentes nomás, en este pueblo, no sé cuántos habitantes son, muestran fehacientemente de que Cristo ha venido en carne, les aseguro que la obra acá va a crecer y se va a extender a Berti, a Hilario Lago, porque van a venir y van a preguntar, ¿qué tienen ese grupo de personas que viven tan felices? Son gozosos, que le hacemos daño y nos tratan con bien, que están en problemas y oran por nosotros, que estamos necesitados y nos ayudan, que no sabemos dónde va a ir nuestra alma, y nos hablan con palabras de vida eterna. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto menos de una cabeza de un alfiler de lo que es nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras más le conocemos a Él, más conocemos al Padre. Mientras más conocemos del Señor Jesucristo, más parecido vamos a ser a Él. Que el Señor bendiga su palabra.